llamo Juan Berga, muchas gracias a Javier por la presentación. Soy anestesiólogo y trabajo en el Hospital Juaneda Miramar de Palma de Mallorca. Una de las principales funciones del anestesista es el control del dolor generado por la acreción quirúrgica, tanto durante la intervención como después de la misma. Este último aspecto, frecuentemente, demasiado frecuentemente, no se le da la importancia que tiene para el confort del paciente y, sobre todo, para evitar la aparición de cuadros de dolor crónico. Para poder llevar a cabo esta función, tenemos dos herramientas básicas. Por un lado tenemos los fármacos, los calmantes. Básicamente tendríamos los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, y los mórficos, los opiáceos. Y por otro lado tenemos los bloqueos nerviosos. Dentro de los bloqueos nerviosos, desde hace pocos años, se está utilizando mucho los bloqueos interfaciales. Y para mí, el mejor, el que funciona mejor con mucha diferencia, es el bloqueo ESP, del que hablaremos ahora. La introducción de estos bloqueos ha sido posible gracias a la introducción de la ecografía dentro de las herramientas que tenemos los anestesistas para llevar a cabo nuestra función con la máxima seguridad para nuestros pacientes. Bien, para empezar, ¿qué es un bloqueo interfacial? Un bloqueo interfacial consiste simplemente en poner un volumen suficiente de anestésico local entre dos músculos, sin más. Poniendo el volumen suficiente, podemos bloquear todos los nervios que pasan por este plano que está delimitado por dos músculos. En el caso del bloqueo ESP, el plano donde inyectamos el anestésico local estaría formado por la apófisis transversa de las vértebras. La apófisis transversa para los legos es simplemente una porción de la vértebra, y la musculatura paravertebral, que es la musculatura que rodea la columna vertebral. Esto sería la imagen ecográfica que veríamos, en la cual aquí tenemos la apófisis transversa y aquí tenemos los distintos planos musculares que tendríamos que atravesar. Y en este dibujo se ve perfectamente en qué consiste este bloqueo. Mediante la visión ecográfica directa, muy importante, lo que hacemos es introducir la aguja atravesando los distintos planos musculares hasta tocar la apófisis transversa. Una vez que hemos tocado el hueso, retiramos suavemente, muy poquito, la aguja y procedemos a la administración de un volumen de anestésico local. Este anestésico local, que corresponde a esta imagen, difunde tanto en sentido craneal, es decir, hacia la cabeza, como en sentido caudal, es decir, hacia la parte baja de la espalda. No solamente eso, difunde también en sentido anterior, con lo cual de esta manera rodeamos a la columna vertebral de una capa de anestésico local que bloquea todos los nervios que salen de la columna. No solamente los que provocan el dolor somático, el dolor normal que sentimos cuando nos cortamos, sino también el dolor visceral, es decir, el dolor ocasionado, por ejemplo, cuando un intestino se estrangula. Esta imagen me gusta mucho, este dibujo, porque define perfectamente cómo se ve la difusión del anestésico local. Perdón, para atrás. Como hemos visto, el anestésico local difunde en sentido craneal, es decir, hacia la cabeza, y en sentido caudal, bloqueando no solamente las raíces anteriores y posteriores de la médula, sino también las ramas comunicantes del sistema nervioso simpático. De esta manera, como ya he mencionado, conseguimos la analgesia somática y visceral. A diferencia de los bloqueos interfaciales de la pared abdominal o torácica anterior, que con ellos únicamente conseguimos analgesia somática. Bien.
Este bloqueo puede realizarse a cualquier nivel de la columna, desde la primera vértebra cervical hasta la última vértebra lumbar. Y administrando un volumen mínimo, eso sí, de 20 mililitros de anestésico local, conseguimos una difusión de al menos 3 niveles en sentido craneal y 5 niveles en sentido caudal. Es decir, haciendo esta infiltración en la porción media de la espalda, conseguimos eliminar el dolor de todo el hemitórax correspondiente al lado donde hemos hecho la punción. Con una simple punción conseguimos analgesia de todo el hemitórax. No, un momento, me equivoco, perdón. Bien. ¿Qué ventajas tiene en relación al bloqueo medular o paravertebral? El bloqueo medular es lo que los legos conocen como una raqui o una epidural. Bien. En primer lugar, las referencias anatómicas que nosotros buscamos, siempre guiados por ecografía, como es la musculatura paravertebral, el músculo erector de la columna y las apófisis transversa, son muy fáciles de identificar a cualquier nivel de la columna. Muy importante, independientemente del grado de obesidad del paciente. Los anestesistas sabemos que poner una epidural torácica en el tórax en un paciente obeso, si ya técnicamente de por sí puede ser complicada, en un paciente obeso realmente puede convertirse en un drama, con una técnica que además no está exenta de riesgos. Con esta técnica podemos conseguir, con siempre visión ecográfica, un efecto prácticamente similar al del bloqueo epidural, prácticamente sin ningún efecto secundario, como ahora veremos. Consigue los mismos efectos que un bloqueo paravertebral o epidural con una técnica muchísimo más sencilla. Y además, por ejemplo, cuando hacemos una punción a nivel del tórax, de los nervios intercostales, un bloqueo paravertebral, incluso un bloqueo epidural, podemos encontrarnos que la pleura, el pulmón, está muy cerca de donde pinchamos. Basta que introduzcamos la aguja un poquito más de lo conveniente, pinchamos la pleura y ya tenemos un neumotórax. Una complicación que en algunos pacientes puede ser realmente seria. En este caso, el riesgo de neumotórax es prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos un control permanente de la punta de la aguja. Vemos la pleura, cómo se mueve la pleura. Y básico, con ecografía hay que ver siempre la punta de la aguja. Y la aguja no avanza hacia la superficie posterior de las apófisis transversas. Estoy haciendo al revés todas las veces. Otra gran ventaja que tiene, puede realizarse con el paciente, exceptuando el paciente si está en decúbito supino, es decir, tumbado boca arriba, en cualquier otra posición puede hacerse. Un paciente de lado, un paciente boca abajo o un paciente que está sentado. Es un bloqueo relativamente superficial, muy importante, alejado de cualquier vaso importante o estructuras nerviosas significativas. Es decir, con esta técnica, pinchar una arteria, pinchar una vena o pinchar un nervio es prácticamente imposible. ¿Qué ventaja tiene? Hoy en día nos encontramos en la práctica clínica muchos pacientes que te llegan y el médico de cabecera, con razón o sin, les ha recetado aspirina. La aspirina es un antiagregante plaquetario que contraindica muchas técnicas de anestesia regional. Por ejemplo, hacer una epidural en un paciente que está tomando aspirina es un riesgo serio porque podríamos provocarle un hematoma dentro de la columna, lo cual es una complicación tremendamente seria. En un paciente que esté tomando antiagregantes, anticoagulantes o que debido a su mal estado general tenga un trastorno de la coagulación, este bloqueo no estaría contraindicado en absoluto, porque lo máximo que haremos es un hematoma muscular, que no tiene mayor
trascendencia. Como en todos los bloqueos interfaciales, puede insertarse un catéter en ese plano para poder administrar los fármacos de manera continua sin tener que pinchar otra vez. Esto realmente es más teórico que práctico. Poner un catéter en este espacio es difícil. Y luego, para conseguir una difusión correcta del anestésico local, hace falta administrar un volumen realmente importante. Esta técnica es tan fácil que más que poner un catéter es mucho mejor repetir la técnica cuando ya ha dejado de hacer efecto. Concretamente, utilizando anestésicos locales de larga duración como la levobupivacaína en un paciente con fracturas costales múltiples, haciendo una única punción podemos conseguir analgesia durante 48 horas. Que a las 48 horas el paciente refiere dolor otra vez, le repetimos el bloqueo. Yo estoy 4 minutos para hacer el bloqueo y además al paciente no le molesta apenas nada. También muy importante, no provoca bloqueo simpático con repercusión hemodinámica. Cualquier bloqueo medular, una intradural, un bloqueo epidural, incluso un bloqueo paravertebral puede provocar un bloqueo simpático importante. En un paciente que esté justito, esto puede provocarle una hipotensión muy severa y en muchas ocasiones muy difícil de remontar. La repercusión hemodinámica de este bloqueo es cero, nula. Y como ya hemos mencionado varias veces, consigue analgesia somática y visceral tanto a nivel de tórax como de abdomen. Bien. ¿Qué desventajas tiene en relación al bloqueo medular? No conseguimos relajación muscular, en este caso estamos hablando de analgesia, con lo cual la relajación muscular no nos interesa para nada. Ahora bien, lo que sí es cierto es que este plano intermuscular, este plano interfacial, es un espacio virtual que nosotros creamos cuando inyectamos el anestésico local. Puede haber pacientes que exista una adherencia que no permita que el anestésico local difunda correctamente, con lo cual la variabilidad entre los pacientes existe incluso dentro del mismo paciente. Hay veces que hacemos el bloqueo en un lado, va fenomenal, y hacemos el bloqueo en el lado contrario y no va tan bien. ¿Y qué aplicaciones podemos tener? Pues bien, dolor agudo de tórax y abdomen de cualquier etiología, quirúrgica o traumática. En nuestra UCI, hoy en día ya todos los pacientes politraumatizados con fracturas costales múltiples no se le pone un catéter epidural. Nos avisan, nosotros vamos y hacemos este bloqueo. Al principio los médicos de la UCI eran muy escépticos hasta que se dieron cuenta de que realmente los resultados son muy buenos, incluso mejores que un bloqueo epidural. Evidentemente, en cualquier circunstancia de dolor crónico, dolor neoplásico, dolor torácico neuropático, postherpético, después de una mastectomía, que por desgracia es bastante frecuente, y también puede utilizarse pues, como una técnica anestésica en aquellos tipos de cirugía que no hace falta relajación muscular. Yo, por ejemplo, toda la cirugía de la mama, de cualquier tipo, oncológica, ginecológica, cirugía plástica, ya desde hace 4 años empleo esta técnica. El paciente está sedado profundamente, porque los pacientes, lo que es muy importante, ellos no quieren enterarse de nada, cosa que es absolutamente comprensible, y desde hace 4 años, en el 99% de los pacientes no he tenido que emplear ningún mórfico ni durante la intervención ni después de la intervención, con gran satisfacción por parte de los pacientes, ninguna complicación, ningún efecto secundario, y los cirujanos están encantados.
Y bien, yo soy un aficionado, o sea, soy un firme defensor de la anestesia regional, creo que es uno de los avances médicos más importantes. Creo que los bloqueos interfaciales tienen un papel básico y fundamental, sobre todo gracias a la utilización del ecógrafo en anestesia. Estos bloqueos, si la visión directa de la aguja con el ecógrafo no deberían hacerse, lo cual también requiere, por otra parte, que el profesional pues tiene que ponerse al día también en estos temas. Y este bloqueo, a veces soy demasiado eufórico cuando hablo del mismo, es que he podido comprobar con los años que realmente los resultados son espectaculares y en medicina es muy raro de decirlo, sin efectos secundarios ni complicaciones. Eso es todo.